ya en línea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, Cintia García, Luis Bruchten, todo el equipo de acá de La Primera Mañana, te saludamos. ¿Cómo andan? Buen día, qué gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Tenés el mate al lado, como te veo en las entrevistas? Por supuesto. A toda hora. A esta hora. Bueno, esta es más lógico. A veces aparezco 10 de la noche con el mate, pero sí tomo todo. Claro. Es característico, ¿no? Es característico. No, sí, tengo un vicio. Los entrerrianos le dicen panza verde, ¿viste? Es verdad. Sí, medio uruguayo ahí, el termo abajo del brazo. Claro, sí, bueno, nos hace rioplatenses. Axel Kicillof hablando con nosotros para la audiencia que se está sumando, viste, estamos en distintos despertares de la audiencia a estas horas, promediando la última semana de campaña y en paralelo toda la gestión, imagino, de la provincia de Buenos Aires, la pandemia. ¿Cómo se lleva esta semana adelante? No, toda una campaña rara, por decirlo de alguna manera, en realidad única, ¿no? Porque nunca nos había tocado, y hablo más que mi generación, hacer una campaña en medio de una pandemia o en el transcurso de una pandemia, que obviamente la pandemia puso todo en estado de emergencia, y los gobiernos también, trastocó las costumbres, los hábitos, las rutinas. Bueno, ahí hablaban de empezar a volver a presencialidades que se perdieron, a recuperar actividades que se perdieron. Ahora vuelve la tribuna con aforo, pero al fútbol. Estamos pasando una etapa muy extraordinaria donde creo que nadie puede compararla con otra. Así que bueno, hacer una campaña en esta situación, vos fíjate que la última campaña que hicimos fue una campaña de recorrida, de contacto. Claro, contacto, y el contacto hoy contagia y mata. O sea que cambiaron mucho las cosas. Las campañas del peronismo siempre son grandes actos y grandes reuniones, y bueno, y esto por Zoom, y ahora últimamente recobrando con los nuevos protocolos un poquito más de presencia y bueno, cara a cara, pero compleja, una campaña compleja, porque además eso en el sustrato material, pero a nivel emocional, a nivel también de la vida de cada uno, estamos retomando actividades. ¿Cuáles crees que son las demandas, no? Digo, en estas posibilidades de esta campaña típica, pero en este permanente contacto, ¿cuáles son las principales demandas del electorado, de la ciudadanía en este contexto? Y bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos realidades distintas. Hay lugares donde fue mucho más dura la pandemia, en todos lados se sintió, y además a diferentes tiempos. Cuando decían, bueno, no abren las clases, nosotros teníamos de 135 municipios, 90 con clases presenciales. Lo que pasa es que, bueno, está todo muy centrado con la prensa porteña en la ciudad de Buenos Aires, y pareciera que el resto del país no existe, y eso afecta también a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué necesidades hay? Yo creo que una de todos es que estamos hartos de la pandemia. Hartos, porque bueno, nos cambió de las costumbres más nimias pero cotidianas, como el abrazo, el beso para saludarse, tomar un mate y pasarlo de una mano en otra. Bueno, creo que todos estamos tratando de recobrar nuestra vida común, la que vivíamos hasta antes de la pandemia, eso en términos más generales. Después, y para colmo, cargamos todos con pérdidas. Cargamos todos con pérdidas, porque se perdieron cosas y afectos y de todo. Eso en general. Por eso creo que emocionalmente es un momento en donde, obviamente, creo que la vacunación permite ir recobrando con bases, digamos, más firmes actividades y cuestiones que eran antes comunes y cotidianas, y al mismo tiempo, bueno, está todo lo que se perdió, que hay que ir poniéndolo en algún lugar y juntar fuerza para reconstruir, porque eso, qué sé yo, no sé si la metáfora es feliz, pero parecen esas películas cuando llega la paz,
pero está todo roto, ¿no? Hay que reconstruirlo. Entonces, Axel, por un lado un alivio y un avance, y por otro lado, bueno, todo lo que significa juntar la fuerza y la energía para reconstruir, y con un sector político y mediático que boicoteó durante toda la pandemia los cuidados, la vacunación, todo lo que pudo explícitamente lo boicoteó diariamente, sembrando desánimo. El tema de la saga de las vacunas y la comunicación política y mediática con respecto a la vacunación ha sido así. Todavía hoy somos el país número 18 en cantidad de vacunas de 200 países, y dicen que lenta que es la vacunación. ¿Y hay un reconocimiento de eso, así a nivel de los barrios y demás? Sí, la vacuna trae mucha alegría. Por supuesto que después hay ansiedades reales y naturales que tienen que ver con lo que te digo. El hartazgo que produce, el cansancio, la angustia que produce la pandemia, después hace también que lógicamente todos querramos que esto termine y que tener segunda dosis, ahora quieren plantar tercera dosis. Sí. O sea, está todo esto digamos mezclado. Sí, cuando uno recorre los vacunatorios, ahora voy a ir a un vacunatorio, la verdad que se vive una situación de muchísima muchísima satisfacción, qué sé yo, es un momento bueno, pero bueno, en el marco de una situación que ahora escúchame, hay una mezcla, esa mezcla que decís, yo creo que fue tomada como parte del caballito de la campaña de la oposición, ¿no? Mezclar las limitaciones y la tragedia que implicó la pandemia y responsabilizándolo al gobierno de todo eso. A mí, como ustedes están recorriendo mucho la provincia y demás, la pregunta es si a nivel del barrio, de las personas, se diferencia lo que ha hecho el gobierno por un lado y lo que produce la pandemia por el otro, ¿no? Y se separa esa mezcla que vos decís. Mira, creo que a cada uno de nosotros, y te hablo en el plano personal, ni siquiera político de dirigente, cada uno de nosotros, la situación tan, por eso, extraordinaria y trágica, nos pega de manera distinta, qué sé yo. En lo anímico y en lo emocional hay que ver. En lo racional está en disputa la comprensión de qué de lo que pasó se le atribuye al virus, que al gobierno, que a la oposición, y bueno, la elección va a ser parte de eso, pero está muy politizado también y muy partido por los posicionamientos políticos, ¿no? Yo creo que aquellos que son opositores o antiperonistas, por decirlo así, y ven con malos ojos todo lo que hace el gobierno, lo bueno, y además con el marco comunicacional que hay, los diarios porteños y los grandes medios concentrados porteños, muy parados, todo está mal y todo podría ser mejor, incluso si Macri estuviera sería mucho mejor, lo cual es muy improbable, pero lo sostienen y se plantan sobre cada situación complicada que estamos pasando y se le atribuyen a la impericia del gobierno, pero es un juego que tiene que ver con lo político. Después, cómo lo valora cada individuo o socialmente, yo creo que los sectores populares que sabían, por ejemplo, cómo estaban los hospitales, cómo estaba el sistema de salud con Vidal, el abandono que hubo, el ataque a lo público, también experimentaron al comienzo de la pandemia la sensación de que, bueno, con el sistema sanitario que dejó Vidal, más lo estructural, que tampoco es que antes de Vidal fuera excelente, lo que pasa es que hubo 4 años de explícito abandono de todo lo público. Entonces creo que ahí sí se vivió en los sectores populares que están acostumbrados a no tener determinados accesos o que sean no de la mejor calidad. Bueno, se viene esta pandemia y nos agarra con esta situación, ¿no? Y creo que ahí se valoró el esfuerzo que se hizo, yo te diría sobrehumano, para expandir el sistema de salud, para equiparlo, para invertirlo y para que nadie se quedara sin atención médica. Eso se valora y creo que de manera universal, por más que la oposición, a sus medios, intenten negarlo. ¿Qué es lo que a vos más te preocupa
de lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, lo que a vos no te deja dormir, lo que vos decís, esto hay que hacerlo ya? ¿Qué es lo que más te preocupa? No, durante la pandemia, todo. Durante la pandemia fueron, qué sé yo, uno no puede victimizarse tampoco porque todos sufrieron la pandemia desde el lugar donde estuvieron. En mi caso, sí, muchísima, al principio terrible angustia por saber que nosotros teníamos los hospitales todos rotos y desabastecidos, nos dejaron deudas por todos lados y había pasado 3 meses donde sabíamos que salud pública, educación pública, sistema productivo estaban muy deteriorados, había que empezar a avanzar y a los 3 meses es como que te agarre un temporal con el techo roto, ¿no? Entonces vos decís, bueno, está bien, no está bueno que caiga granizo, pero sí tengo el techo roto. Entonces creo que en esa situación estuvimos trabajando muy fuerte, bueno, Dani Boyán, Nico Kreplak, pero también las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la emergencia alimentaria, con la pandemia fueron tiempos, no te dejan dormir. Macri decía, no es algo que no te deba dejar dormir, porque creo que durante todo su gobierno, por más tragedia que hubiera, durmió muy tranquilo, veía Netflix desde las 7 de la tarde y le importaba todo 3 belines, porque lo dijo, ¿no? Cortaba el teléfono. Bueno, nosotros que somos en cualquier circunstancia de teléfono abierto 24/7, en una situación como la que se pasó, además a mí en la provincia de Buenos Aires me tocó asumir sin pandemia, pero por ejemplo con 15.000 personas privadas de la libertad, presos en huelga de hambre, porque Vidal no les daba de comer. ¿Gobernador? Entonces teníamos esa situación. Después llegó el verano, pre-pandemia, y bueno, por la situación que dejaron antes del virus, había riesgo, decían todos, de desborde social y de problemas alimentarios graves, y nos dedicamos a cubrirlo. Después llegó la pandemia, no había cama, después tuvimos... Por eso, yo cuando asumí teníamos 883 camas de terapia intensiva. Poner una cama de terapia intensiva no es comprar un mueble, no. Son muchas cosas más. Y tuvimos que hacer 125 obras en hospitales para ampliarlos, abrimos 5 hospitales que estaban cerrados, agregamos 8 hospitales modulares, o sea, y triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, también regularizamos 9.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, o sea que fue al mismo tiempo que triplicamos la ayuda en comedores escolares y al mismo tiempo que nos dedicamos a ampliar también el sistema de seguridad de la provincia, que estaba destruido y desinvertido. Por eso, si vos me preguntás, Cintia, hoy yo te diría, con la vacunación avanzada como está, tenemos 11 millones de vacunas de primera dosis ya suministradas, sobre un total de 12 millones, que son la población susceptible de recibirla, y más de 6.200.000 y algo, ya con segunda dosis. O sea que en esta situación, donde la protección de la vacuna empieza a hacer efecto muy fuerte, allá tuvimos... Gobernador, sí. ¿Puede ser que se estén enviando ahora 800.000 turnos de segundas dosis? Y le consulto también por la situación económica, ¿cómo está viendo en las recorridas, si ya empieza a notarse la reactivación en lo más profundo de las barriadas? Sí, estamos enviando, ayer vacunamos más de 150.000 personas, la gran mayoría más de 130.000 con segunda dosis. Así que, por eso, 6.200.000, vamos a 150.000 por día más o menos, 1,5 millones cada 10 días. Así que a este ritmo, pronto vamos a cubrir con segunda dosis todos los que tuvieron la primera, siempre y cuando las combinaciones de vacunas nos lo permitan. Puesto esto, obviamente la reactivación sí, claro que se nota, además se ve en la circulación, se ve en el crecimiento industrial, se ve en el crecimiento de la construcción. Hay muchas variables que están a niveles no previos a la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia, sino mayores a los de 2019, porque esa es la otra cosa. Recuperar lo perdido en la pandemia nos pondría en 2019. 2019 fue un año horrible de Macri y de Vidal y su programa neoliberal, o sea que nuestra meta no es volver antes de la pandemia, sino volver a niveles previos al macrismo. Sí, no, es interesante todo este diagnóstico. Lo que
tengo la percepción, y me parece que algo lo decías al principio, de este contexto de catástrofe que dejó el macrismo se junta con la catástrofe del coronavirus, ¿no? Y todo lo que estás describiendo de lo que se hizo para recuperar y a la vez intentar avanzar, porque no solo hay que recuperar, hay que intentar avanzar. Ahora, en términos políticos, digamos, ¿tenés la percepción de que por esto que comentabas, por los medios porteñocéntricos, por el discurso de la oposición, por la instalación de sentido de que el kirchnerismo fue una catástrofe, jugás con la cancha inclinada? No, yo pienso que nosotros ganamos muy bien la elección de 2019, que estaba la cancha no inclinada, estaba en un precipicio la cancha, porque tenían ellos, eran gobierno de nación, provincia y ciudad, tenían apoyo de los grandes medios de comunicación porteños, tenían indudablemente apoyo externo también, tenían todo el sistema de persecución judicial funcionando a pleno, o sea que eso era cancha inclinada. Y yo comentaba el otro día, porque la tapa del domingo de Clarín creo que decía que hay una situación muy muy empatada electoral en la provincia. Yo no lo sé, lo que sí sé es que eso era 8 días antes de la elección, el sábado creo que fue, 8 días antes de la elección de las PASO de este año. En el 2019, 9 días antes de las PASO, sacaron una tapa igual y Vidal perdió por 17 puntos en las PASO. Yo no estoy vaticinando que eso va a ser así. Lo que sí digo es que me parece que hace muy poquito la sociedad valoró cómo gobiernan Macri, Vidal y compañía. Ahora un poco el problema es distinguir eso que preguntaban, qué es atribuible a la situación de pandemia, a la emergencia sanitaria que ocurrió en todo el mundo, y ahí hubo un esfuerzo comunicacional en decir que el gobierno no hacía nada, hacía todo mal o lo hacía tarde, más otro esfuerzo, yo creo que de improbable éxito, de hacerle creer a la gente que nunca gobernaron los macristas, por eso a Macri lo escondieron durante mucho tiempo, cambiaron a Vidal de jurisdicción, etcétera, y además que la pandemia solo ocurrió en la Argentina. La pandemia no, los efectos de la pandemia solo se dieron en la Argentina, cuando uno tuvo el año pasado una caída de la economía mundial, se cayó como un piano en todos los países del mundo, hicieron todos esfuerzos, decían, el populismo del gobierno que gasta mucho acá, y uno veía a Biden repartiendo 150 millones de cheques de $1.400 a la gente en el bolsillo para salir de la pandemia. Entonces, creo que todas esas operaciones y esos intentos de armar un escenario paralelo a la realidad, habrá que ver en esta situación anímicamente tan complicada qué efecto tiene. También creo que la sociedad no está con la cabeza muy puesta en las PASO o en la elección, por eso hay que hacer un esfuerzo para convocarla a votar, porque efectivamente esta elección define de qué manera vamos a salir de la pandemia, si vamos a tener el respaldo político en las cámaras acá en la provincia de Buenos Aires, que tenemos minoría en el Senado, si vamos a tener respaldo político para hacer las políticas crediticias, presupuestarias, hacer las políticas energéticas que necesitamos para apurar la salida de la pandemia y poner de nuevo la economía de la provincia en la vía, que va para adelante. En ese sentido, ¿crees que va a haber menos gente que vaya a votar, que va a ser significativa la abstención? Mira, dos cosas distintas, ¿no? Si alguien va y vota en blanco o si no va a votar, la verdad que no lo sé. Se ha visto en otras provincias donde se votó que hubo un porcentaje menor de concurrencia, pero la verdad que me cuesta proyectar qué va a ocurrir. Me cuesta proyectar porque veo que es una situación de ir a votar en medio de una emergencia sanitaria y no solo no es fácil, sino que además es totalmente nuevo. Lo que sí tengo que hacer, porque así lo creo, es explicar de nuevo lo importante que es el resultado de esta elección. Lo vemos leyendo la prensa opositora, que ya está, y al propio Macri, diciendo, si pierden esta elección,
se van a tener que ir o van a tener que cambiar, cosas absolutamente extremas, porque es así como lo están tratando de plantear al escenario. Por eso creo que es tan importante dar un ejemplo de participación democrática, votar, y obviamente que nosotros pedimos el acompañamiento, porque además, y si me permiten, antes de la pandemia, ya los principales parámetros macroeconómicos que hicieron tanto daño durante el macrismo se estaban empezando a modificar, pero claramente tratando de iniciar una recuperación salarial que reactive el mercado interno, la demanda, terminando con los tarifazos, cambiando las variables financieras para que el crédito vuelva a ser accesible, cuidando también la producción nacional, porque había una apertura indiscriminada de las importaciones. Es decir, que se empezaron a generar las condiciones para esa reactivación los primeros meses, incluso el verano del año 19 al 20 fue el mejor verano en mucho tiempo, porque volvió esa sensación de crecimiento y hubo una de nuevo se puso más robusto el consumo interno. Bueno, todo eso lo veníamos haciendo. Después vino la pandemia, pasamos a emergencia, hicimos varias cosas mientras tanto importantes. Nosotros acá en la provincia reparamos con mantenimiento que faltaba, inversión que faltaba, 3.200 edificios escolares, 3.200. De la misma manera que venimos invirtiendo en salud, en seguridad, que venimos mejorando también los instrumentos vinculados al fomento de la producción y el empleo. Es decir, se hizo, a pesar de la pandemia, mucho en varios terrenos. Obra pública, estamos, qué sé yo, desde la obra hídrica, lo que mintió Vidal y lo que mintió Macri con la obra pública, porque la verdad es que hicieron mucho marketing, pero las cosas las dejaron o a medio hacer, o ni siquiera empezadas, con deudas, con problemas contractuales, ni hablar de las PPP, ese curro que armaron con la obra pública. Bueno, hubo que poner todo eso en marcha, y realmente está en marcha. El plan de obras de este año es uno de los más grandes de las últimas décadas. Eso es lo que se puede mostrar. Estamos ya promediando. Gracias, Axel Kicillof, por esta entrevista en la primera mañana de las 7:50. La última pregunta conceptual que estamos haciendo a todos los entrevistados esta semana es: ¿qué es la democracia para vos? Y creo que es la circulación sanguínea vital de nuestra sociedad, ¿no? Sin democracia, por eso no hay futuro, no hay nada. Y creo que de nuevo estamos delante de una elección importante en un momento complejo, y que hay que ejercer la democracia, o sea, la libertad y la posibilidad de elegir. Y me parece que hay mucho intento de a través de desinformación, a través de operaciones, a través de generación de clima, que esa elección llegue muy condicionada y muy saturada de muchas mentiras. Por eso creo que es importante. En 2019 el pueblo decidió que no quería más neoliberalismo, y ahora por la pandemia están tratando de que vayamos a votar sin recordar cómo se gobernó durante 4 años sin virus, y el desastre que se armó sin virus. Así que es un ejercicio de memoria también, permanente. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós.